Es una bendición poder acompañarles hoy y disfrutar de este primer día de la semana, del Día del Señor, con ustedes. Pero me gustaría aprovechar bien este tiempo y que pudiéramos estar observando un texto en el Evangelio que creo que nos va a hacer bien. Y sin embargo, antes de abrir la palabra de Dios, es muy recomendable hablar con Dios. Así que voy a orar y pedir al Señor que Él dirija nuestro tiempo en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar expuestos a la verdad. Hay muchas personas que afirman decir la verdad, pero sabemos que solamente tú eres la verdad. Y solamente tú nos dices absolutamente toda la verdad. Por eso en este día te pedimos que esta verdad pueda ser clara a cada corazón aquí. Usa tu palabra para traer salvación, usa tu palabra para traer convicción, usa tu palabra para animarnos, usa tu palabra para que podamos ser útiles para ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las encuestas más grandes que jamás se han hecho en la historia tenía como objeto confirmar cuánto dinero hace falta para ser feliz. Y las respuestas variaron mucho según el origen de los encuestados, porque fueron muchos los encuestados. Más de 1,5 millones de personas recibieron esta misma cuestión, esta misma pregunta. ¿Cuánto dinero necesito para ser feliz? Todos estos encuestados procedían de países muy distintos entre sí, hasta sumar un total de 164 países diferentes. Y se llegó a una conclusión después de poner todas estas respuestas en común. ¿Cuánto dinero necesita alguien para ser feliz? La respuesta fue la siguiente. Una persona necesitaría ganar unos $10,000 al año para ser feliz. No sé si te parece mucho o si tú piensas que podrías añadir algunos ceros más a esa cantidad. Sin embargo, el punto en realidad no es cuánto dinero podamos llegar a ganar en un año, porque parece que el dinero no nos ha terminado de dar la felicidad. Hace un tiempo, uno de los periódicos más importantes del mundo publicaba un artículo en sus páginas en el que afirmaba lo siguiente. A pesar de tener más que nunca, las personas se encuentran más insatisfechas que nunca. Por incoherente y absurdo que parezca, cuanto más progreso económico desarrolla una sociedad, más infelices suelen ser los seres humanos que la componen. Y termina diciendo lo siguiente este artículo: de ahí que algunos de los países más ricos del mundo, como Suecia, Noruega, Finlandia o Estados Unidos, cuenten contra todo pronóstico con las tasas de suicidio más altas. El dinero, siento decirte esto, si pensabas que ganando un dinero en el futuro o consiguiendo un dinero en el futuro serías más feliz, el dinero no da la felicidad. Pero entonces, si el dinero no da la felicidad, ¿de dónde conseguimos, de dónde obtenemos nosotros la verdadera felicidad? Bueno, un filósofo que se llamaba Aristóteles decía que en la medida en la que nosotros somos capaces de desarrollar nuestras virtudes personales, llegaremos a ser felices. Apenas un par de décadas más tarde, otro pensador, también griego, que se llamaba Epicuro, proponía que la felicidad no resulta tanto de nuestro empeño en poner un esfuerzo en algo, sino del disfrute. Él pensaba que si queríamos ser felices, entonces teníamos que encontrar aquello que nos hace disfrutar.
Este enfoque de cómo obtener la felicidad atrajo la atención de muchos en el mundo antiguo, pero no de todos. Un señor que se llamaba Zenón, que también era un filósofo y que era vecino de Epicuro en la ciudad de Atenas, fundó otra escuela, bajo otra idea, otro pensamiento. Y vamos a decirlo así, este pensamiento era un poco menos optimista. Porque tanto este hombre, Zenón, como sus seguidores, sí, sabían que disfrutar está muy bien, pero reconocían al mismo tiempo que hay algo que se llama sufrimiento y que es parte de la vida y no todo lo que hacemos en este mundo es disfrutar, porque de vez en cuando nos toca también sufrir. Así que, para tratar de encontrar la felicidad de este otro filósofo, decía que solamente en la medida en la que aceptamos el dolor, solamente en la medida en la que somos capaces de enfrentar la adversidad, entonces podemos aspirar a ser felices. Esto, aunque fue escrito hace muchos años, no es muy distinto a lo que algunos manuales de autoayuda nos proponen hoy. O incluso a lo que algunas religiones orientales, como los budistas, por ejemplo, siguen enseñando todavía hoy. Los budistas explican la felicidad como el desapego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos dicen que cuanto menos nos involucramos en lo material, en las cosas de este mundo, menos seremos afectados por lo material, por las cosas de este mundo. Si nos importa muy poco lo que sucede a nuestro alrededor, entonces nos va a dañar muy poco aquello que llegue a suceder a nuestro alrededor. Y entonces, como vamos a ser decepcionados muy poco, pues como resultado seremos más felices. De hecho, ellos llegan a contemplar el sufrimiento como un espejismo, como una ilusión, como una sombra, pero no como algo que realmente nos afecta. Bueno, lo cierto, tengo que decirlo, es que todas estas ideas durante siglos se discutían en círculos muy minoritarios. La mayoría de las personas no estaba pensando en cómo alcanzar la felicidad, sino más bien en cómo sobrevivir a la vida que le había tocado vivir. Y con tener un techo donde cobijarse, con un puñado de comida que llevarse a la boca para generaciones y generaciones de personas que han vivido a lo largo de la historia, era suficiente. Pero a medida que el progreso y la tecnología se fueron desarrollando, y eso permitió unas mejores condiciones de vida, a medida que las ciudades se hicieron más grandes y las personas empezaron a concentrarse en lo que llamamos núcleos urbanos, algunos autores comenzaron a plantear esto de la felicidad ya no como una cosa individual, sino como algo colectivo, proponiendo que si entre todos sumamos y alcanzamos un estado de bienestar, si entre todos sumamos y conseguimos mejores condiciones de vida, entonces no solamente algunos, sino todos seremos felices. Pero esta confianza en el todos y en el colectivo y en la masa tardaría muy poquito en esfumarse. Probablemente porque al principio del siglo XX tuvieron lugar 2 guerras mundiales y la confianza de muchas personas en las mayorías, en la mayoría, en el grupo, desapareció. Pensadores como Sartre y como Camus redujeron esta idea de la obtención de la felicidad otra vez al individuo y propusieron que no era el grupo, sino la persona la que tenía que perseguir su propia felicidad. Y solamente en la forma en la que uno sea capaz de construir su experiencia y su existencia, entonces sí hay posibilidades de ser felices. Y desde entonces, esta idea de que la felicidad es un proyecto personal, que depende de mí, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, es la más extendida. Aún en círculos cristianos, entre comillas cristianos, se habla hoy
de explotar todo tu potencial, de expandir tu personalidad, de tener una autoestima fuerte, sana, robusta. Y se nos enseña que quizás de esta manera entonces sí podremos ser felices. Y al mismo tiempo nosotros buscamos fórmulas que nos permitan ser felices. Y muchas personas invierten tiempo y recursos en placer, en conseguir placer, en alcanzar placer. De distinta dimensión, de distintos tamaños, no todos los placeres son iguales, no todos los placeres nos cuestan lo mismo. Puede ser un heladito, pero también puede ser unas vacaciones impresionantes en un barco en el medio del Caribe. Puede ser salir de compras, o también puede ser intentar conseguir un coche, o una moto, o algo que realmente nos llene de felicidad, o al menos aparentemente. Muchos tratan de entretener su cabeza y piensan que de esa manera serán felices olvidando aquello que les disgusta o que les molesta. Y tratamos de alejarnos de lo que nos preocupa llenando nuestra mente o también nuestras barrigas. Nos dedicamos a comer o a viajar o a ir a conciertos o a hacer deporte o a pasar tiempo en las redes sociales. Y mientras tanto, parece que la felicidad todavía no la hemos alcanzado y por eso la terapia se ha convertido en un elemento común en muchas agendas. No sé si sabes esto, pero la cantidad de dinero que se gasta cada año en tratar de lidiar con lo que se conoce como la salud mental es de cientos de miles de millones de dólares. La gente intenta por todos los medios conseguir la felicidad o al menos no vivir una vida triste y por eso están dispuestos a hacer lo que sea, a pagar lo que sea, a dedicarse a lo que sea para tratar de obtener esa felicidad que todos anhelan y desean. Pero con todas estas estrategias sucede como con el aire acondicionado. Cuando tenemos calor y lo prendemos, nos da mucho fresquito. Pero ¿qué sucede? Que pasa el tiempo y lo apagamos, al rato volvemos a tener calor. Esto mismo pasa con nuestros intentos de lograr la felicidad. Durante algunos minutos nos sentimos bien, el aire está prendido, hace fresquito. Pero una vez que se apaga, parece que nunca estuvimos bien. Parece que nunca hubo fresquito. ¿Y entonces qué podemos hacer con la vida? ¿Se trata de sobrevivir solamente o podemos realmente aspirar a algo mejor? ¿Es la felicidad real? ¿Hay algún camino que nos lleve a ella? ¿O se trata de una pretensión reservada para unos pocos elegidos? Los que salen en las revistas, los que vemos en la televisión siempre sonriendo, en las redes siempre aparentemente disfrutando de la vida. ¿Es la felicidad algo a lo que podemos realmente aspirar? Y si es así, ¿cómo conseguirla? Con la ayuda del Señor, en esta mañana estaremos meditando en un pasaje de la Escritura, un pasaje de la Escritura en el que nos encontramos con el verdadero mapa hacia la felicidad. Un mapa muy distinto al que este mundo nos ofrece. Porque en las páginas de la Escritura observamos una receta para la obtención de la felicidad, para el disfrute de la felicidad, muy diferente al que este mundo nos sugiere. En la Biblia se nos presenta una descripción de lo que es la felicidad y de quienes son verdaderamente felices, muy opuesto al que la mayoría de las personas tiene, al que la mayoría de tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de estudio, de trabajo, piensan en sus cabezas, si no son del Señor. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos ofrece el enfoque de Dios de lo que es la verdadera felicidad.
el manual de Dios de cómo obtener la verdadera felicidad. De cómo obtener la verdadera felicidad y lo que es incluso más importante, de cómo retener la verdadera felicidad. Porque a diferencia de la felicidad que nos promete este mundo, esta que Dios nos presenta aquí es una que permanece, es una que es estable, es una que no decepciona, es una que no está ahora pero luego desaparece y se va. Porque todo eso no es felicidad, es solamente neblina de felicidad en el mejor de los casos. Frente a toda esa sombra de felicidad que desaparece, que se desgasta y que nos desgasta también a nosotros, que nos frustra porque pensábamos haberla alcanzado, pero al cabo de un rato ya no está presente. Hay una fuente capaz de satisfacer los anhelos más profundos del alma. Hay un agua que verdaderamente sacia la sed. Y en el texto que vamos a leer aquí en Mateo 5, nos encontramos con dos elementos que apuntan directamente a esa fuente, a esa felicidad con mayúsculas. Mateo 5, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo porque aquí encontramos dos elementos que apuntan claramente a la fuente de la verdadera felicidad. Dice ahí Mateo 5, versículo 1, cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. Hasta aquí nuestra lectura por este momento. Lo primero que este pasaje nos presenta no es otra cosa que la decepción. La decepción. Versículo 1, vamos a leerlo una vez más. Dice ahí que cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron en él. ¿Dónde está la decepción aquí? Déjame que te cuente un poco lo que está pasando para que puedas entender. En este momento del relato bíblico, hace apenas unas semanas que Jesús ha comenzado su ministerio público, que Jesús se ha empezado a dar a conocer. Y a medida que viaja, a medida que interviene, su fama es cada vez mayor. Él que viene de un pequeñito pueblo que nadie conoce, en pocas semanas ha logrado que multitudes le sigan. Y solamente por lo que él enseña, solamente por lo que él predica. Dice el versículo 1 que vio a las multitudes. ¿Y qué vio Jesús cuando puso su vista en esas multitudes? Bueno, todo lo que Jesús observa a su alrededor son personas decepcionadas. Todo lo que observa a su alrededor son personas necesitadas. Fíjate en el versículo 25 del capítulo 4 de Mateo. Solamente 2 versículos atrás, Mateo 4, 25, dice, le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Una multitud le sigue caminando, allá donde va. Y Jesús observa a esta multitud y se da cuenta al mirarles a ellos que se trata de una multitud oprimida. A veces en el mundo en el que vivimos hoy se habla mucho de opresión y las personas se quejan de que están oprimidos y nos hablan de hacer la revolución y de volver a repetir lo que sucedió décadas atrás que parece no haber funcionado. Las personas se sienten oprimidas y se quejan de su condición de vida y hablan mal de sus jefes, de sus profesores, de sus padres. Todo les oprime a la gente hoy. Pero esta sí que es una verdadera sociedad oprimida, dominada, porque desde hace décadas hay un imperio extranjero que está ejerciendo la fuerza contra ellos, que se está aprovechando de ellos, y por eso no se encuentran bien, y por eso sus condiciones de vida no están bien. Jesús ve a la multitud y ve también que es una multitud defraudada. Porque sabe que sus líderes religiosos son unos hipócritas.
Y sus líderes religiosos hacen su labor, su trabajo, les enseñan, organizan reuniones, tienen sus ritos, sus litúrgicas, pero en el fondo son unos impostores. Los escribas y los fariseos que dirigen a este pueblo judío están más preocupados por aparentar delante del pueblo que por apacentar al pueblo. Los saduceos, que debían administrar el cuidado del templo de Jerusalén, lo han convertido en una cueva de ladrones. Y se dedican a aprovecharse de las personas que llegan ahí con la idea de adorar a Dios y les cobran impuestos particulares y venden productos que han de ofrecer otra vez en el templo y se quedan con lo mejor de lo que cada uno de ellos quiere presentar a Dios. ¿Y qué decir de su gobernante principal, Herodes Agripa? Se sienta en el trono para dirigir una de las secciones de los judíos, pero está más cerca de Roma, el conquistador, que de los judíos. De hecho, ni siquiera él es judío completamente. Es por eso que Jesús ve a la multitud y lo que observa es una multitud desanimada, decepcionada. Jesús ve a la multitud y lo que ve es una multitud desorientada, dispersa, de la que llega a decir que se mueven de aquí para allá como ovejas que no tienen pastor. Jesús ve a la multitud y solo encuentra personas desgastadas por los impuestos, por la pobreza, por la enfermedad, por la falta de verdadera espiritualidad. Jesús ve a la multitud y lo que ve es a gente desesperada, porque la religión no funciona, la política no ayuda, la salud no les acompaña. Jesús ve a la multitud y lo único que observa son personas decepcionadas. Tan decepcionadas como para seguir a Jesús. Tan decepcionadas como para perseguir a Jesús. A un Jesús del que apenas saben nada. Lo han escuchado aquí, allá, han oído hablar de él y dejan sus casas, sus trabajos, sus familias y caminando con lo poquito que han podido reunir, salen tras de él. Y es a esta multitud a la que Jesús se va a dirigir. Y es en ese contexto de insatisfacción, de decepción, que el Evangelio de Mateo va a situar el primer sermón de Jesús, el primer mensaje de Jesús, la primera enseñanza de Jesús, la primera y probablemente la más famosa, la más citada, la más conocida, la que tiene el nombre de Sermón de la Montaña. Y dice el texto que antes de comenzar su predicación, Jesús se coloca en una posición muy común para aquellos judíos, sentado como lo haría cualquier maestro de la época, pero en realidad lo que Jesús va a decir y el lugar donde Jesús lo va a decir no son muy convencionales ni familiares. Los maestros tenían sus propios espacios cerrados, a donde solamente los estudiantes seleccionados podían acudir. Jesús va a hablar a una multitud que no sabe lo que es la felicidad y ni se imagina cómo se puede alcanzar la felicidad. Y en ese momento, en el versículo 2, dice el texto que Jesús abrió su boca y les enseñaba. ¿Y sobre qué va a hablarles Jesús? ¿Cuál va a ser el tema escogido por Jesús delante de todas esas personas que lo están pasando mal? O que directamente están confundidas y no saben qué va a ser de ellos en el futuro. No saben por dónde ir, si por aquí, si por allá. No saben a quién seguir, si a uno o a otro. No saben cómo ganarse la vida. No saben cómo plantearse su vida. Jesús se dirige a esa multitud y lo hace para explicarles en qué consiste la felicidad genuina. ¿En qué consiste y dónde encontrarla? Y esto nos lleva directamente al segundo elemento que este texto nos presenta, en el que se apunta la verdadera felicidad. Hemos hablado de la decepción y pasamos a hablar ahora de la declaración. Versículo 2. La declaración.
Vamos a leer de nuevo Mateo 5, versículo 2. Dice ahí, abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Jesús? Bueno, eso es lo que quiero explicar de una manera sencilla en esta mañana. Porque ahí está la clave de la verdadera felicidad y dónde obtenerla. La declaración de Jesús aquí va a responder a una necesidad real. Y la recepción inicial de Jesús aquí va a resultar de una insatisfacción real. Dicho de otra manera, que hasta los más pequeños del lugar puedan entender. Lo están pasando mal. No saben qué hacer. No saben a dónde ir. Se les han acabado todas las ideas. Ya no hay recursos. Ya no hay propuestas. Lo han intentado todo y todo ha salido mal. Y no hay mucha esperanza, que digamos, en los que están allí rodeando a Jesús. A lo largo de este Sermón del Monte, el rey va a describir lo que espera de sus súbditos. Y este Jesús, el maestro por excelencia, va a presentar una serie de características que de alguna manera nos ilustran, nos enseñan, nos confirman a qué se parece un discípulo de Cristo. Y cada una de estas características van a ser muy visibles, muy notables. No es como cuando estáis jugando a este juego, el Party, no sé si jugáis al Party aquí. Bueno, es un juego que en un momento determinado alguien tiene que pintar un dibujo y los demás participantes tienen que adivinar lo que se está pintando en el dibujo. Y cuanto antes lo hagas, pues mejor. Bueno, a veces participamos en este tipo de juego y lo hacemos fatal. A mí se me da súper mal pintar y es difícil que las personas acierten cuando es mi turno. Hace años estaba en un campamento y el ayuntamiento de la ciudad nos permitió hacer un mural en un edificio abandonado. Y estábamos estudiando el Arca de Noé. Así que el plan para el mural era pintar un arca y algunos animales en el arca. Y todos mis amigos estaban emocionados porque por primera vez en la historia y con permiso íbamos a poder hacer grafitis utilizando spray sin que la policía o los responsables vinieran detrás después a castigarnos por ello. Así que todos estábamos emocionados pensando en cuál iba a ser la pintura, el graffiti que íbamos a hacer. Y alguno de mis amigos hizo un tigre, alguno de mis amigos hizo un oso, un león, y yo quise hacer un águila real. Y me vine muy arriba porque empecé a combinar los colores y a dejar ahí marcas y el pico ahí en su punto. ¡Qué vergüenza! Todavía hoy, de esto hace, no sé, 25 años, todavía hoy está ahí ese águila. Y es horrible. Y lo peor es que la gente sabe que fui yo el que la pintó. Y de vez en cuando nos acercamos por allí, ¡ah! ¡Fuiste tú! Lamentable. De hecho, yo creo que parece más... Bueno, no voy a decir lo que parece, pero no, definitivamente no un águila real. Esa no es una imagen muy adecuada, muy bien preparada, muy bien ilustrada de lo que es un águila real. Bueno, Jesús nos está dando en este Sermón del Monte una imagen perfecta de lo que es un discípulo de Cristo. De cómo vive uno que pertenece a Cristo y al reino de Cristo. Decirles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, sino que más bien va a empezar esta explicación de a qué se parece ese reino que Él ha venido a traer y aquellos que forman parte de ese reino, hablando de los beneficios que obtienen los que son verdaderamente suyos. Así es el Señor Jesucristo. Por supuesto que le debemos más que cualquiera le deba a sus gobernantes en este mundo. Pero Él no empieza pidiendo y exigiendo, sino mostrándonos todo lo que está dispuesto a darnos cuando le seguimos. Por eso este sermón que pretende explicarnos qué es lo que Él ha venido a traer por medio de ese reino celestial, comienza hablándonos de la felicidad que experimentan los que son verdaderamente suyos. Y cuando revisamos la lista,
que viene a continuación del versículo 3 en adelante, inmediatamente nos damos cuenta de que los que manifiestan estas características serían los últimos que uno pensaría que formarían parte de esta lista. Cuando observamos qué clase de persona es la que realmente experimenta la verdadera felicidad, no podemos entender. Cada año, desde el año 1917, hay una revista famosa en todo el mundo, la revista Forbes, que publica una lista. Una lista de personas, las personas más influyentes del mundo, más importantes del mundo y por lo general más ricas del mundo. Y esta lista que cada año se publica genera mucho interés y las personas solo compran la revista para ver quién está ahí y en qué posición se encuentra. Y por eso los medios de comunicación y las redes, internet, se hacen eco. Porque además de interés, esta lista genera muchas envidias. Y las personas cuando ven esos nombres piensan, oh, yo quisiera estar ahí también. Si yo pudiera estar ahí como ellos están ahí, entonces mi vida sería muy distinta. Pero esta lista que Jesús va a mencionar aquí es muy distinta a esta lista que publica Forbes. Porque en la lista de Jesús no están los más exitosos, no están los más poderosos, no están los más famosos, no están los que esperaríamos que estuvieran. Nada de eso caracteriza a un verdadero discípulo. Nada de eso garantiza tampoco la bendición de Dios. Y lo primero que debes entender es que la bendición que realmente importa es la suya, porque la bendición que realmente satisface es la suya. Esa es la que enriquece, como dice el Salmo. Y esa bendición que satisface, que enriquece verdaderamente, está reservada no para los famosos, no para los influyentes, no para los importantes. Está reservada para los que son de Él. Son ellos los que son bienaventurados. Son ellos los que viven una vida satisfecha. Son ellos los que están en condiciones de disfrutar de la verdadera felicidad. Y no importa cuáles sean tus circunstancias, tus capacidades o tu cuenta corriente. No importa si naciste en una familia rica o en una familia pobre. No importa si estás estudiando en el mejor secundaria del instituto que decimos nosotros, high school, o la mejor universidad, o la peor de todas. No importa si tu trabajo es considerado el mejor trabajo para una persona de tu edad y condición, o si la gente se ríe cuando te ven ahí con el gorrito y la ropita. Esta primera parte del Sermón del Monte, que va de los versículos 1 al 12, es una de las más conocidas. Y a lo largo de los años se han venido dando distintos nombres a estos versículos. Algunos autores muy famosos han publicado libros al respecto, como por ejemplo llamándoles el camino de la felicidad, el secreto de la felicidad, la fuente de la felicidad. Y en casi todas estas propuestas hay una palabra que se repite. Es la palabra felicidad, gracias. Al menos hay una persona todavía despierta. Pero no te preocupes, dentro de un rato ya podrás dormir. No es de extrañar que la palabra clave aquí sea felicidad. Hay una palabra que leemos continuamente cada vez que comienza uno de estos versículos y es la palabra bienaventurados. Con ella Jesús va a comenzar su sermón y con ella Jesús va a continuar su sermón. Y al menos hasta el versículo 11 Jesús va a emplear esta palabra bienaventurados un total de 9 veces. Solamente en estos versículos de 3 al 11 Jesús repite la palabra bienaventurados 9 veces. Vamos a leerlo, dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos
recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo tipo de género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Bienaventurados. Esta es la palabra clave aquí. ¿Pero qué significa? Bueno, literalmente esta palabra significa bendecido, privilegiado, favorecido. Y en la Biblia se usa para describir un estado del ser con respecto a Dios. Apunta a cómo Dios le considera a uno. Dicho de otra manera, tiene que ver con lo que Dios afirma de cada uno. En último término, una persona bienaventurada es aquella a la que Dios considera bienaventurada. No se trata de un sentimiento. La verdadera felicidad no es un sentimiento, no es una emoción. Uno no es bienaventurado porque se siente feliz. Tampoco es resultado de pensar que uno es afortunado. Porque esto podría inducirnos al error. Mira, yo soy feliz porque he ido a visitar a una persona que está enferma, que es más pobre que yo, que nadie le quiere, que está sola en el mundo. Bueno, entonces por comparación, como mi vida es mejor que la suya, yo soy feliz. Así piensan algunos en ciertos países. Están considerando la idea de emigrar y muchas veces están pensando en Estados Unidos. Y piensan, mira, mi vida aquí, la verdad, no tiene muchas perspectivas. Yo estoy seguro de que si pudiera vivir en tal lugar, entonces sí sería feliz. Porque consideramos que la felicidad responde al contexto donde nos encontramos o a la realidad que nos toca afrontar. La felicidad de la que nos habla la Biblia, la verdadera y genuina felicidad, apunta a algo mayor y a algo mejor. Porque no se limita a disfrutar de un placer más o menos momentáneo, o a evitar un sufrimiento más o menos molesto. Tiene que ver con conocer a Dios. Tiene que ver con relacionarse con Dios. Tiene que ver con gozarse con Dios y con ser aprobado por Dios. Bendecido es el hombre que cuenta con el favor de Dios. Bendecida es la mujer, es la chica que disfruta del favor de Dios. La verdadera bendición tiene que ver con ser parte de este reino de Dios, el reino de los cielos que Jesús ha venido a anunciar. Yo no sé si tú has leído el Evangelio de Mateo, pero deberías. Y cuando comienzas desde el capítulo 1 en adelante, te das cuenta de que aquí se nos relata el hecho más sobresaliente de la historia de la humanidad. Jesucristo, Dios hecho hombre, viene a este mundo para salvar a los hombres. Porque los hombres y las mujeres y hasta los niños necesitan ser salvados. Pero salvados no solamente de su falta de felicidad, salvados de su condición. No es que al ser humano le falta algo y viene Jesús y nos lo regala. Es que el ser humano, sin excepciones, no es lo que debería ser. No es un ajuste o un arreglo cuando se nos sale la cadena de la bicicleta y la colocamos en su sitio lo que nosotros necesitamos. Es un nuevo corazón, es una nueva vida. Y por eso Jesús en un momento de su ministerio dice, el ladrón solo viene para matar y destruir, pero yo he venido justamente para lo opuesto. He venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y esa vida solamente es posible experimentarla a través de Jesucristo. En presencia de Jesucristo, bajo el reinado de Jesucristo. Por eso Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿te has arrepentido de tus pecados? Porque es imposible ser verdaderamente, genuinamente feliz si todavía vives de manera pecaminosa, en rebelión al Dios de la bendición. ¿Has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Porque no existe otro. Porque no encontrarás a otro. Él es el único que tiene la capacidad de llevarte a donde tú jamás podrías entrar de ninguna otra manera. A Dios mismo. Si realmente has entendido esto, si te has arrepentido de tu vana, de tu inútil manera de vivir, como dice Pablo, y si te has abrazado a uno que teniéndolo todo en el cielo, porque es Dios por la eternidad, decidió venir a ser como tú y como yo, pero sin pecado, para salvar a los que realmente vivían consumidos por su pecado. Un pecado que nos lo promete todo y lo roba todo de nosotros. Un pecado que nos señala el camino a la gratificación, al placer, pero del mismo modo que llegamos allí rápido, nos damos cuenta también rápido de que esa felicidad no es para siempre. ¿Cuántas veces has pensado que tu vida era lo que debería ser para rápidamente darte cuenta de que estabas todavía más lejos de lo que pensabas? Sin embargo, si has abrazado a Cristo como tu único y suficiente Salvador y ahora tu vida es Él y lo que buscas es honrarle a Él y lo que tienes le pertenece a Él, entonces tus ojos son de Él. Y tu corazón es de Él, y tus manos, y tu mente, y tu tiempo pertenecen a Él. Y a diferencia de lo que sucede con aquellos judíos que viven oprimidos porque todo lo que tienen es de los romanos, cuando estamos en Cristo y todo lo que tenemos es de Cristo, entonces verdaderamente experimentamos lo que es la verdadera felicidad. Hoy en día en las iglesias se cantan canciones de todo tipo y se ponen de moda y a los pocos meses empezamos a cantar otras y ya nos olvidamos de las antiguas. Bueno, allá por el siglo XVII-XVIII vivió un hombre que se llamaba Isaac Watts. Escribió más de 700 himnos a lo largo de su vida y aunque fueron compuestos hace mucho tiempo, todavía se siguen cantando algunos de ellos. Por ejemplo, Al mundo paz nació Jesús. Es un himno de Navidad, un villancico. Este hombre lo escribió. Y entre todos esos himnos que escribió, él mencionó el siguiente: inconsciente de su carga, el corazón que no cambia, no puede nunca elevarse a la felicidad y a Dios. Y esto es lo que sucedía con aquel pueblo. Lo habían intentado todo. Anhelaban por encontrar la felicidad, pero no encontraban la felicidad. Aspiraban a la felicidad, pero no entendían que sin el corazón adecuado eso es imposible. Con un corazón en su estado natural, solamente nos quedaremos en aspirantes a la felicidad. No sé si ustedes han visto alguna vez estos programas de televisión donde cogen a un número particular de participantes para concursar, para ver quién es el que mejor canta. Y al principio hacen como un casting, ¿verdad? Y se presentan muchas personas, miles de personas, y cada una lleva su número y tienen que cantar un poquito aquí y allá. Pero al final solamente escogen a 10 o a 15 y al final solamente gana uno. Y el resto simplemente caen en la categoría de aspirantes. Bueno, esto es un concurso de televisión, pero cuando hablamos de la vida, de tu vida, pensar en que solamente vas a ser un aspirante a vivir la vida, debería preocuparte. No sé si han oído hablar de C.S. Lewis. Él se hizo famoso por escribir las Crónicas de Narnia. Se han hecho algunas películas, pero les recomiendo que lean los libros mejor. Además de esto, él escribió muchos otros textos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres estaba siendo atacada por el ejército alemán y caían las bombas en la ciudad y las personas tenían que esconderse en el metro porque si no podían morir, él predicó una serie de sermones
para animar a la gente. Y en algunos de estos pudieron luego darles la forma de libro y se publicaron años después. Y en uno de los textos que él predicó dijo lo siguiente: somos criaturas asustadizas, que pierden el tiempo con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos está ofreciendo una alegría infinita. Como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro en los suburbios porque no se puede imaginar lo que significa la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones junto al mar. Dice Luis, nos quedamos contentos con demasiada facilidad. Añade a continuación, una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora le queda solamente una marca. Y la huella vacía que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado, dice Luis, porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable, es decir, solo con Dios mismo. Por eso Jesús dice aquí, bienaventurado, feliz, dichoso, privilegiado, favorecido, el que ha sido aprobado por Dios, el que puede relacionarse con Dios, el que halla su satisfacción en Dios, el que sabe que su presente y su futuro están en manos de Dios. Hoy en día en el mundo hay muchas agencias misioneras y algunos de estos misioneros son más falsos que Judas, que decimos en España. No nos podemos fiar. Están vendiendo la moto, que también decimos por allí. En realidad se dedican al ministerio de las misiones o de las misiones porque quieren dinero fácil y engañan a la gente y la manipulan. Y es muy triste el observar cómo algunas de estas personas dicen ser misioneras, pero no es verdad. Hace algunos años, ser misionero era solo para los valientes. Todavía hoy ser misionero, si realmente eres misionero, es solo para los valientes. Pero en años pasados lo era aún más. Allá por el siglo XIX hubo un misionero escocés que se llamaba, de apellido Fred Arnott, que decidió ir a una parte del África donde todavía no había llegado jamás el hombre blanco. Y claro, eso no era fácil. Entre otras razones porque no sabía cuál era el camino. Quedó en hacerlo con un compañero y el problema es que tu compañero nunca llegó. Ella estaba en África y no sabía cómo ocupar su tiempo mientras esperaba por algo de ayuda. Así que se dedicó a leer la Biblia y trató de aprender los idiomas que iba a tener que utilizar una vez que entraba en contacto con personas que no sabían hablar el suyo. Pero dedicó un buen tiempo a leer los evangelios. Y en ese tiempo, después de estar reflexionando, escribió estas páginas en su diario. ¿Con qué frecuencia el Señor utiliza la palabra bienaventurado cuando habla de los suyos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y así podría multiplicar los versículos. ¿Qué estaba queriendo decir este Arnott en aquella ocasión? Este aspirante a misionero, porque todavía no lo era, se dio cuenta de que en el Evangelio, el que llega al Evangelio no simplemente va a tener una experiencia distinta al resto. Toda su realidad va a ser impactada por el Evangelio, al punto de que puede decir sin ningún tipo de duda que ha encontrado el verdadero sentido de la felicidad. Ese, el Hijo de Dios, el que ha venido a Cristo por medio de su obra en la cruz, es un hombre, es una mujer verdaderamente feliz. La declaración de Jesús a lo largo de este texto es que la felicidad genuina pertenece a aquellos que han encontrado este tesoro del reino de los cielos. Es patrimonio
solamente de aquellos que han hallado entrada a este reino de los cielos. Y en los versículos del 3 al 12 que hemos leído, se nos mencionan hasta 9 bendiciones reservadas para los que son de Él. Los bienaventurados son los que reciben la aprobación de Dios, los que disfrutan de un gozo verdadero, aunque los candidatos son los menos sospechosos o los menos sospechados, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que son conscientes de su propio corazón y piden ayuda al Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que son de limpio corazón, los que procuran la paz, es decir, los que no están conformes con este mundo y desean uno que será mejor que este mundo, que es el que Jesús ha prometido aquí. Pero fíjate lo que dice el versículo 12, y mi idea hoy no era hacer un análisis de cada uno de estos textos, simplemente darles una perspectiva general. Dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante, que una vez más Jesús insiste, la felicidad genuina, que es el vivir a bien con Dios, no depende de cuáles sean tus circunstancias. A lo mejor en este día estás desanimado porque no te va como tú quisieras, porque las cosas no salen como a ti te gustaría, y a lo mejor tienes problemas de salud, o tienes problemas de dinero, o tienes problemas en tu casa porque la relación de tus padres no es la que debería ser, o estás tratando de empezar tú mismo una relación con alguien y no ha funcionado. Y tus aspiraciones de matrimonio no están saliendo como pensaste, o los estudios, con todo lo que has invertido en ellos, no resultan como planeaste, o el trabajo, con el esfuerzo que estás poniendo en ello, no revierte en lo que deseaste. Puedes estar tranquilo, porque Cristo está contigo y estará contigo hasta el final. Él te ha cogido de su mano si eres de Él y te llevará a tu destino final, que no es este. Por eso dice, alegraos, regocijaos, si estáis haciendo las cosas bien y aún el mundo os odia como odiaron aquellos profetas, no os preocupéis, no os desaniméis, la bendición de Dios es la que satisface. Y los que han entendido que todo lo demás puede esperar, que nada más se puede comparar con ella, son los que realmente la están disfrutando. A lo mejor hay alguna persona aquí tratando de calmar su sed, tratando de saciar sus anhelos, sus deseos, por medio de lo que observa a su alrededor. Y vivimos en un amplio buffet, ¿verdad? Cuando uno tiene la oportunidad de hospedarse en un hotel, lo mejor del hotel suele estar en el buffet del desayuno. Porque hay tantas cosas que puedes escoger y empiezas a echar en el plato esto y lo otro. Y dices, bueno, por si acaso no voy a probar aquello, también me lo voy a poner. Y al final, probaste de todo y no comiste de nada. No te sirvió, no te satisfizo porque al día siguiente por la mañana tienes que volver, y si ya no estás en el hotel no vas a poder elegir y te vas a comer lo único que encuentres en el armario en casa. Vivimos en un mundo que nos lo ofrece todo por momentos, pero una vez que hacemos uso de ello, volvemos a tener sed, como dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan. Una vez que comes de lo que este mundo te ofrece, vuelves a tener hambre. Pero solamente Él se presenta como el pan de vida, un pan del que dice la Escritura que quien lo prueba no va a volver a tener que buscar en otro sitio. Buscamos en lo que nos hace sentir bien, en lo que nos parece que se ve bien, en lo que nos deja a nosotros bien. Pero Juan, que estaba ahí escuchando a Jesús aquel día en esa montaña, escribió que esto no es más que la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Porque no proviene del Padre, no es de Dios, no lleva el sello de Dios, no lleva la aprobación de Dios. Y porque como no es de Dios y no cuenta con el sello de Dios,
se pasa como el mundo se pasa y también sus pasiones. Es decir, se apaga, deja de ser. Pero Juan concluye su argumento y dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo mejor, igual que aquella multitud que salió al encuentro de Jesús en aquel día, tú en esta mañana te encuentras desanimado, decepcionado, defraudado, porque tu vida no es lo que te gustaría, porque tu trabajo, tu salud, tu familia no es lo que te gustaría. Y te planteas si realmente existe la posibilidad de que las cosas cambien a mejor. Yo te digo, reconoce que hay uno que merece toda tu atención y entonces sabrás lo que es mejor. Y ese uno no eres tú. Vuélvete al Señor. Y dice la Escritura que hallarás descanso para el alma. Humíllate delante del Señor y Él te levantará. Echa toda tu ansiedad en el Señor, porque Él asegura tener completo cuidado sobre ti si eres de Él. Dice la Escritura que Él no te dejará ni te desamparará, y nada acontecerá sin que su mano sabia lo autorice. Mucha paz tienen los que en Él confían, y no hay para ellos tropiezo. Por eso, si realmente crees lo que enseña la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será por añadidura. Así va a concluir este Sermón del Monte un poco más adelante. Porque dice el texto, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Y Él está en condiciones de darnos lo que realmente nos va a hacer bien. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sin duda, el vernos libres de nuestro pecado supone una gran liberación. Y esto es lo primero que necesitamos hacer. Pero siendo mucho, esto no es todo lo que el Evangelio nos propone. Dice la Escritura que por su sacrificio en la cruz somos reconciliados con Dios. Él nos regala su justicia y estamos en condiciones de presentarnos delante de Dios. Y esto es maravilloso, inconcebible, necesario para todos aquellos que aspiran un día a estar en el cielo. Pero esto no es todo. Porque a través de su muerte nacimos nosotros a una nueva vida. Recibimos un nuevo corazón que nos permite conectarnos con Dios, tener comunión con Dios, disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios. Pero la cosa no termina ahí. Porque dice el Salmo 16 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y deleites a su diestra para siempre. Yo te pregunto en esta hora, ¿crees esto? Porque la oferta a nuestro alrededor es muy amplia, pero la brújula que guía al cristiano es distinta a todas las demás. Por eso, ni 10.000 mundos podrán ganar la atención de un corazón que ha sido satisfecho por Cristo. Un puritano del siglo XVII escribió, el corazón del cristiano ha sido ensanchado. Un corazón renovado por Cristo es un corazón alargado. Y eso significa que es tan largo, que es tan ancho, que es tan amplio, que solamente Cristo lo puede llenar. ¿Es esa tu realidad? ¿Has conocido a Cristo y ahora mismo solamente eres satisfecho con Él y a través de Él? Y todo lo demás ni siquiera es un bocadito que nos abre el apetito, pero que jamás nos podría llenar. Descansa en lo que Jesús logró en aquel sacrificio por nosotros. Y si Dios encuentra plena satisfacción en Cristo, ¿cómo no será suficiente para ti? Dijo el Señor varias veces en el Evangelio, el Dios del cielo, este es mi Hijo amado. En Él encuentro contentamiento, satisfacción. Si Cristo es todo lo que necesita Dios para ser absolutamente completo en sí mismo y por sí mismo, ¿vas a necesitar tú algo más? El verdadero seguidor de Jesucristo puede y debe vivir una vida satisfecha porque ha sido perdonado por Dios,
porque se sabe amado por Dios, porque experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento y porque entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es por eso que está capacitado para vivir una vida satisfecha, porque sabe que Cristo está sentado en su trono y un día regresará y reinará sobre la tierra, en ese reino al que se nos ha prometido entrada si somos de Él. Por eso somos bienaventurados, dichosos, felices, por lo que un día seremos, pero por lo que hoy somos en Cristo. Por lo que un día obtendremos, claro que sí, pero por lo que hemos obtenido en Cristo. Y no necesitamos nada más, pero tampoco debemos conformarnos con menos. Por eso, como Pablo, si realmente somos del Señor, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué más da si lo mejor está por llegar? Que el Señor obre aquí en cada uno de vosotros de manera particular y os muestre la gloria de Cristo, de tal manera que ningún otro brillo capte vuestra atención. No te conformas con bienes menores cuando puedes tener acceso al mayor tesoro que este universo ha conocido, que solamente se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te damos las gracias porque, aunque nosotros somos seres limitados, torpes, que fácilmente nos confundimos y nos dejamos engañar, tú has abierto las compuertas del cielo y nos has mostrado a tu Hijo Jesucristo. Él es la gloria del cielo. Nadie mejor que Él te refleja a ti. Nadie mejor que Él te representa a ti. Y tú nos has regalado a tu propio Hijo porque nos has amado y nos has adoptado a través de tu Hijo. Y tú deseas lo mejor para tus hijos. Por eso has prometido una verdadera vida genuinamente bienaventurada, satisfecha, feliz a través de tu Hijo. Yo te pido, Dios, que obres de manera particular en estos jóvenes, que no pierdan su vida ni su tiempo en lo que realmente no trae satisfacción, que no aspiren a ganar todo el mundo y finalmente pierdan su alma. Ten misericordia de ellos y una vez más, preséntales al Salvador, para que, viniendo a Él, como hicieron aquellos magos de Oriente, se postren y le adoren. Te alabamos en este día en el nombre de Jesús. Amén.